Hola a todos y a todas, me presento. Mi nombre es Montserrat Zúñiga, no sé si se acuerdan de mí. Junto con la Emma le vamos a hacer la ayudantía para su tercer certamen. Ya, espero que estén súper bien y pongan la atención a la ayudantía porque les va a ayudar. Ya, y espero que en el certamen les vaya súper bien también. Y sin más, comencemos. Lo primero que vamos a ver son los organismos patógenos. Ya, estos los podemos clasificar según su tipo celular. Por un lado vamos a tener los patógenos procariontes, que recordemos son las bacterias, organismos unicelulares, y aquí tenemos algunos tipos de relevancia, como por ejemplo la bacteria de la tuberculosis, que ha tenido un marcado aumento este último tiempo, sobre todo en la región de Ñuble. Por otro lado tenemos la bacteria Streptococcus pyogenes, que es bien conocida por provocar faringitis, pero en casos más graves puede desencadenar una fascitis necrosante, que es la que nosotros vemos en esta imagen. También tenemos los organismos patógenos eucariontes, que van a ser los hongos y los parásitos. Por ejemplo, tenemos la cándida, que es un hongo, al igual que el Aspergillus fumigatus, ya a modo de ejemplo. También tenemos parásitos como el Trypanosoma cruzi, que es transmitido por este insecto que vemos acá y provoca la enfermedad de Chagas. Y por último tenemos la toxoplasmosis, que se puede provocar por contacto directo con las heces de los gatitos infectados. Finalmente tenemos a los virus, que recordemos que no son microorganismos vivos, sino que son más como una macromolécula. Y aquí podemos ver varios ejemplos bastante conocidos. Según su patogenicidad, como clasificación, tenemos a los patógenos primarios, que van a ser aquellos que pueden causar una enfermedad en huésped sano, sin necesidad de tener el sistema inmune comprometido, ¿ya? También tenemos a los patógenos oportunistas, que sí son aquellos que generalmente afectan a los huéspedes con el sistema inmune comprometido, ¿ya? Esto está muy ligado a la infección de atención en salud, que ustedes lo van a ver más adelante, y son muy importantes para la enfermería. Usualmente se da mucho a nivel intrahospitalario, donde las personas están con el sistema debilitado, el sistema inmune. Tenemos otra clasificación que es según la dependencia de estos patógenos del huésped. Los patógenos van a poder ser obligados, que quiere decir que requieren de un huésped vivo para sobrevivir o replicarse, o también pueden ser facultativos, que son aquellos que pueden vivir y replicarse tanto dentro como afuera del huésped. Acá tenemos varios ejemplos para cada clasificación, pero de igual manera ustedes van a ver esto mucho más a profundidad cuando cursen microbiología, ¿ya? Pero les sirve para que lleguen con una idea. Entre las características generales de los agentes patógenos vamos a tener cuatro. En primer lugar está la patogenicidad, que es la capacidad de un microorganismo, ya sea bacteria, virus, hongo, para causar una enfermedad. Otras características son la virulencia, los factores de virulencia, que esto van a hacer referencia al grado de patogenicidad del microorganismo, es decir, si causa enfermedad más grave o en realidad no es tan grave. ¿Ya? En tercer lugar tenemos la invasividad, que es la capacidad para sobrevivir a las defensas del organismo o del ambiente y para poder multiplicarse. Por último tenemos la toxigenicidad, que está ligada a la capacidad de producir toxinas de parte de los microorganismos, sean enotoxinas o exotoxinas. Ya, bueno, vamos a comenzar ya con las bacterias. Recordemos que estas tienen una pared celular gruesa, que está compuesta de peptidoglicano, que es el que nosotros vemos acá, peptidoglicano. Tenemos la clasificación de las bacterias gram positivas y gram negativas. La que les dije recién era la gram positiva. Esta, cuando ustedes la vean en microbiología, van a ser la de tinción azul o violeta, ¿ya? Y este contienen un ácido teicoico, que es una molécula que le proporciona estabilidad estructural a la pared celular. Únicamente las bacterias gram positivas, ¿ya? El ácido teicoico también contribuye a la rigidez y a la consistencia mecánica, protegiendo a las bacterias contra las condiciones del ambiente. Un ejemplo de esto es el Bacillus anthracis, que lo vamos a ver a profundidad un poquito más adelante. En segundo lugar tenemos las bacterias gram negativas, que tienen una doble membrana celular, como vemos aquí, la membrana externa, la membrana interna, y su peptidoglicano es mucho más chiquitito, más delgadito, ¿ya? Sus lipopolisacáridos
LPS que se ubican en la membrana externa pueden actuar como endotoxinas, ¿ya? Y las gram negativas se van a teñir de tinción roja. Y un ejemplo bastante relevante es la Escherichia coli, que es la que nosotros tenemos en nuestro sistema digestivo. Ya para hablar un poquito más de endotoxinas, que igual son un factor relevante de las bacterias, tenemos que las endotoxinas están compuestas de lipopolisacáridos, ¿ya? Estos provocan una respuesta generalizada leve, es decir, no son tan graves. Producen fiebre, inflamación y pueden llegar a sepsis, y eso sí, ya es grave. Pero en general se necesita mucha cantidad de endotoxina para provocar un efecto más grave o más dañino en el cuerpo. Y endotoxinas no sirven para realizar vacunas, ¿ya? Por otro lado tenemos las exotoxinas, que están compuestas por proteínas o polipéptidos y actúan en sitios específicos, es decir, son más especializadas y por lo tanto son más graves, ¿ya? Estas pueden inhibir funciones celulares o destruir células. Son muy tóxicas, por lo tanto se requiere una cantidad pequeña para provocar daño en el organismo. Es decir, pueden producir una respuesta inmune fuerte. Y estas sí se utilizan para crear vacunas. Tenemos los factores de virulencia tempranos, por ejemplo, que son las adhesinas, que son moléculas que utilizan las bacterias para adherirse, como le dice su nombre, a la pared celular de las células. También tenemos que algunas tienen flagelos y fimbrias, que son para moverse, para desplazarse. Y tenemos la invasión por disparo, que es cuando se unen a la membrana y, como le dice su nombre, es como disparan su ADN o sí, su ADN hacia el citosol o citoplasma de la célula. También tenemos otros factores de violencia que son más tardíos, ya por ejemplo los efectores de escape vacuolar para la movilidad intracelular. Es decir, que se pueden formar en unas vacuolas o cápsulas para moverse dentro de la célula. También tenemos que algunas tienen una presencia de cápsula, que es un factor de virulencia también, ya que le otorga más resistencia. Algunas modifican su envoltura celular, que vamos a ver más adelante, para evadir la función inmunológica, para pasar desapercibidos. También puede ser que utilizan enzimas hospederas y proteasas de inmunoglobulinas para el sometimiento y confrontación. Estos son, a modo general, los factores de virulencia. ¿Ya? Bueno, una bacteria importante que nosotros tenemos acá es la Helicobacter pylori. ¿Ya? Es el que vemos aquí. Este es un bacilo espiral gram negativo que posee flagelos, que son los que vemos acá. Y esta bacteria lo que produce es que se adhiere al epitelio del estómago, es decir, a la piel, a la membrana del estómago, y produce la enzima ureasa, que transforma la urea en amoníaco. Lo que hace el amoníaco es que neutraliza el ácido estomacal alrededor de la bacteria, dañando así la mucosa gástrica. Es por esto que el Helicobacter pylori puede producir gastritis crónica, úlcera péptica que está ligada a las hemorragias gastrointestinales alta o hemorragia digestiva alta, y es un importante factor de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico. El tratamiento, esto es muy importante que se lo aprendan, ¿ya? Consiste en una terapia triple. Es decir, que en primer lugar vamos a utilizar, bueno, el tratamiento farmacológico, cabe decir, y vamos a utilizar los inhibidores de la bomba de protones. Son un tipo de medicamentos que bloquean la producción del ácido gástrico, y entre los más conocidos tenemos el omeprazol o el lansoprazol, ya que comúnmente uno escucha que estos medicamentos recubren el estómago, pero en realidad no es así. Lo que hacen es que disminuyen la producción del ácido gástrico. Y en segundo y tercer lugar tenemos antibióticos, ¿ya? Estos tres puntos son importantes que se lo aprendan. Y bueno, mencionar que en caso de alergia a la penicilina, se puede sustituir la amoxicilina por el metronidazol, ¿ya? Que también es otro antibiótico. Por otro lado tenemos la bacteria Bacillus anthracis, que es la que causa la enfermedad del anthrax, ¿ya? Este es un bacilo gram positivo que causa el anthrax, como dije, en humanos y animales. ¿Ya? Es un bacilo grande que forma esporas resistentes. Es decir, tiene este factor de virulencia muy importante, que son las esporas.
el Bacillus anthracis en sí produce tres toxinas principales. Tenemos la toxina letal, la toxina edema y la toxina de protección. Estas toxinas son las que vemos acá. Son críticas para la patogenicidad de esta bacteria. La toxina letal y la toxina edema son los responsables de los síntomas graves y potencialmente mortales del anthrax, que son los que vemos en este esquema, que también es muy importante que lo estudien, ¿ya? La transmisión puede darse por tres vías: por contacto directo o vía cutánea, por la inhalación de las esporas o por la ingesta de carne contaminada o mal cocida. Lo que ocurre ya es que la bacteria entra al torrente sanguíneo y provoca una bacteremia, que es simplemente cuando la bacteria circula por la sangre. Cuando ya está circulando, va a liberar sus toxinas, haciendo que el factor protector, que en el esquema es el PA, se una a los receptores celulares y permite el ingreso de la toxina edema, que es la EF, toxina edema, que causa la elevación del AMP cíclico, causando aumento de la permeabilidad vascular y por lo tanto causa edema generalizado y disfunción tisular. Por otra parte, la toxina letal, que es la otra, em, al entrar en la célula, inactiva las proteínas de señalización celular y esto causa apoptosis celular y daño tisular. Todo esto ocurre a la vez que la bacteria invade los tejidos linfáticos donde los macrófagos intentan eliminar esta bacteria, pero en realidad es poco eficiente y esto contribuye a la diseminación de la bacteria. A nivel general, lo que ocurre en este esquema que nosotros podemos ver aquí es que al haber tanto edema, que recordemos que es la migración del líquido desde la sangre hacia el interior de las células que produce disminución del volumen sanguíneo, ya que todo el volumen que estaba circulando empieza a entrar dentro de la célula. Obviamente no va a ser todo, pero sí es una gran parte, ¿ya? Esto lo que va a provocar es una hipovolemia, que es cuando hay poca sangre circulando. Esto obviamente va a disminuir la cantidad de sangre que le llega al corazón, provocando a su vez disminución de la cantidad de sangre que el corazón bombea, lógicamente, lo que va a llevar a una hipotensión y posteriormente a la muerte por shock hipovolémico, que es lo que ocurre cuando una persona tiene una hemorragia. Se produce un shock hipovolémico por falta de sangre, pero en este caso se produce porque la sangre migró hacia adentro de las células, ¿ya? Y por eso es tan grave. Para ir finalizando con este tema, tenemos a los antibióticos, que son aquellos fármacos utilizados para combatir las bacterias, como su nombre lo dice, ¿ya? Tenemos varios tipos de antibióticos según su mecanismo de acción. Entre las más importantes tenemos las penicilinas y las cefalosporinas, que actúan sobre la pared celular bacteriana, inhibiendo la síntesis de peptidoglicano, que es el que nosotros hablábamos delante, ¿ya? Es por esto que son utilizadas en las bacterias gram positivas, que recordemos son las que tenían esta capa de peptidoglicano más grande, a diferencia de las gram negativas. El mayor ejemplo de esto es la vancomicina. Esto también es importante. En esta diapositiva ya pasamos a los virus, ¿ya? Acá tenemos una clasificación de los virus según su tipo de material genético, para que lo tengan en consideración. Apréndanse por lo menos un ejemplo para estos. Entre los más relevantes tenemos los de ARN, que puede ser monocatenario, es decir, de una sola cadena. Por ejemplo, el virus que causa la poliomielitis, que es el poliovirus. Y por otro lado tenemos el de ARN bicatenario, es decir, de dos cadenas, como el reovirus. Esto más que nada es como una ayudita general, ya no hay mucho que explicar aquí para que ustedes lo vean. Acá tenemos mecanismos de infección celular para diferentes virus, ¿ya? En primer lugar, tenemos el virus del SIDA, ¿ya? O VIH. Lo que nosotros vemos en este esquema es que el VIH se va a unir a la superficie de la célula, específicamente de la célula CD4, ¿ya? Este virus se fusiona con su envoltura con la membrana celular del linfocito T, que está liberando su contenido viral hacia el citoplasma, en esta parte. El ARN se transcribe en ADN y ya se pasa a llamar provirus, ¿ya? Que es el que nosotros veíamos acá.
y este se replica con el ADN durante la mitosis. Ya, y después se libera y sigue su curso. En segundo lugar tenemos el virus de la influenza o virus de la gripe, que se une a las células epiteliales respiratorias, donde es endocitado mediante receptores. Estando ya dentro, libera su ARN utilizando para producir proteínas virales y replicar su genoma, ¿ya? Y luego adquiere su envoltura luego de la interacción con las membranas celulares. En tercer lugar tenemos el poliovirus. Este se une a los receptores de las células del sistema nervioso, principalmente de la médula espinal, donde es endocitado y su ARN utilizado para replicarse y ensamblar nuevas partículas virales que luego se liberan a través de lisis celular o exocitosis, que comúnmente provoca la muerte de las células huésped. Por último tenemos el adenovirus, que se une al receptor de integrina, donde se endocita, pero luego como que se escapa del endosoma, que es esta pelotita que los envuelve, y libera su ADN para ser transcrito y replicado. Luego se envuelven con cápsides y se liberan por lisis celular o exocitosis. Por último, tenemos la envoltura vírica del herpes, el virus del herpes. ¿Ya? Acá lo que ocurre es que el ADN de este virus se contiene dentro de su núcleo o cápside, que a su vez se envolvió con una envoltura viral que se adquirió después de que entró la célula huésped. Y así que la célula huésped como que le otorgó esta envoltura viral. Durante la replicación, el ADN se replica y se transcribe dentro del núcleo de la célula huésped, que es la que tenemos acá. Y posteriormente las proteínas virales se ensamblan en el retículo endoplasmático y en el complejo de Golgi, que se ensamblan, es decir, que adquieren como una estructura que las protege. Luego, estas partículas ya están listas para infectar células vecinas y propagar la infección. Esto es más que nada lo que se ve acá, no hay mucho más que explicar en realidad. Luego pasamos al segundo tema, que es la inmunidad innata. En la inmunidad innata, en primer lugar, tenemos la barrera física, ¿ya? Que es, según yo, la más importante de todo esto, ya que previene la entrada de microorganismos principalmente a través de la piel y la membrana mucosa. Acá, por ejemplo, tenemos la membrana de la mucosa de la nariz, que nos protege cuando nosotros estornudamos, cuando nosotros respiramos, la mucosa del ojo, cuando nosotros lloramos, las lágrimas. Esto también es barrera física, ¿ya? En segundo lugar, tenemos a los fagocitos, que van a ser aquellas células del sistema inmune que van a remover los microorganismos patógenos y sus desechos, ¿ya? Entre los más importantes acá tenemos los monocitos, que lo vamos a ver, los macrófagos, que son muy importantes y lo vamos a repetir mucho, los neutrófilos y los eosinófilos, ¿ya? Por último tenemos la vigilancia inmunológica, que son estas células que van a destruir, su función va a ser destruir las células anormales, ¿ya? Y tenemos las natural killer, ¿ya? O asesinos naturales también. Este va a ser el esquema que nosotros vamos a explicar ahora, ¿ya? Vamos a empezar con las defensinas, que son los que están acá, el sistema de complemento, la inflamación, que es lo que nosotros vamos a ver, y los distintos tipos de células también, ¿ya? Todo esto se va a dar después de que la barrera física ya no fue eficiente, va a empezar toda esta inmunidad innata, ¿ya? En primer lugar, como les dije, tenemos las defensinas, que son las que nosotros vemos acá, que son péptidos antimicrobianos producidos por las células del sistema inmune y las células epiteliales, ¿ya? Estas se van a localizar usualmente en las superficies mucosas y epiteliales, por ejemplo, la piel, el tracto gastrointestinal, el tracto respiratorio, y son producidas por los neutrófilos, macrófagos, células epiteliales y algunas células endocrinas, ya pero en menor medida. Su primera función es antimicrobiana, donde las defensinas son capaces de destruir microorganismos patógenos directamente, perturbando o alterando electrostáticamente las membranas celulares de los microorganismos, lo que puede provocar la lisis celular y la muerte del patógeno. Su otra función es inmunorreguladora, ¿ya? Y esto conlleva varias funciones en realidad. En primer lugar, las quimiosinas y las citocinas liberadas por las células afectadas van a actuar como señales para atraer otras células de defensa, como las que decimos anteriormente, las dendríticas, las células T, los macrófagos, los neutrófilos, etc. ¿Ya?
En segundo lugar, va a contribuir a activar el sistema de complemento para producir lisis celular. Además, se van a liberar citocinas, disculpen, inflamatorias para regular la respuesta inflamatoria y prevenir el daño tisular excesivo. Ya decir, se va a regular esta respuesta inflamatoria. En las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, contribuyen a que los TLR7 y 9, que son los que vemos acá, reconozcan al patógeno como ADN liberado anormalmente. Luego tenemos la cascada del complemento. Si se fijan, ya estamos en esta parte de acá. Acá van a actuar 20 proteínas que están inactivadas y que están circulando en la sangre, ¿ya? Se activa este complemento, que es una reacción en cadena, mediante la escisión proteolítica. La escisión, cuando yo digo escisión, es decir que se rompió una molécula, ¿ya? Y si es proteolítica, la molécula que se rompió era una proteína, ¿ya? Hay tres vías para que esto ocurra. La vía clásica, que es cuando se unen los anticuerpos, que generalmente está C1, C4. La segunda es la vía de las lectinas. Y la vía alternativa, que es cuando el patógeno no es lo suficientemente fuerte, por así decirlo, y en realidad como que en realidad no es tan relevante, ¿ya? Pero estas tres vías pueden provocar la escisión del C3, ¿ya? Es decir, que se rompa este complejo C3. Y esto va a favorecer la fagocitosis por los neutrófilos y los macrófagos a través del recubrimiento de los microorganismos. Recordemos que la fagocitosis es cuando, por ejemplo, el macrófago se va a comer a una bacteria o a un desecho bacteriano, una espora, lo que sea, ¿ya? Asimismo, este complejo formado por C5, C6, C7, C8 y C9 va a crear un poro en la membrana del microorganismo, ¿ya? Como lo vemos acá. Y esto va a causar la lisis o la rotura de este microorganismo. Por otro lado, un componente del C3, porque el C3 en realidad son varias moléculas en sí, es una molécula grande, va a atraer y va a activar a otras células inflamatorias, por ejemplo las prostaglandinas. Por último, los productos de degradación de este complemento van a actuar en la presentación de antígenos para estimular la respuesta inmune adaptativa, que la van a ver después con la EMA. En segundo lugar, tenemos la fagocitosis, que es la que decíamos recién, que es cuando las células especializadas, es decir, los macrófagos, los neutrófilos y las células dendríticas, se van a comer, entre comillas, a estas partículas extracelulares, a los microorganismos y a los compuestos celulares dañados, ¿ya? La fagocitosis tiene 5 fases, que la vamos a ver a continuación y son las que están acá. En primer lugar está la quimiotaxis, que es cuando los microorganismos y las células afectadas van a liberar estas sustancias quimiostáticas que van a atraer y van a guiar a los fagocitos al sitio de la infección. En segundo lugar tenemos la adherencia, que es cuando los fagocitos se adhieren al microorganismo como el nombre eso dice, ¿ya? La tercera parte es la ingestión. Es cuando a través de los pseudópodos, que van a ser estas como colitas de aquí, se encapsula el microorganismo en una vacuola que se va a llamar fagosoma, que es el que nosotros vemos acá, ¿ya? El cuarto paso es la digestión, que es cuando dentro del fagosoma el ambiente ácido y enzimático va a destruir el microorganismo y lo que nos va a llevar a la quinta parte, que es ya la destrucción, que es cuando los lisosomas se fusionan con el fagosoma, que son los que vemos acá, se fusionan y empieza a liberar enzimas digestivas para descomponer ya al microorganismo en partes más pequeñas. También tenemos la inflamación, ya la respuesta inflamatoria. Esta va a iniciar cuando, por ejemplo, los mastocitos y los basófilos van a reconocer a este agente patógeno, por ejemplo, nosotros nos pinchamos un dedo, nos enterramos una astilla, van a reconocer las bacterias que tenía esa astilla y van a liberar histamina. ¿Ya? La histamina está encargada de inducir la vasodilatación local, ¿ya? No es general, es, por ejemplo, en la parte que yo me pinché. Y esto va a aumentar la permeabilidad vascular, lo que va a hacer que se vayan como separando las células, por así decirlo, facilitando la migración de las células inmunes. Y así va a crear más espacio entre las células para que entren estas células inmunes al sitio de la lesión. Asimismo, las células dañadas y las inmunes amplifican y regulan la respuesta inflamatoria. Es decir, que siguen llamando más células inmunes y
amplifican esta respuesta inflamatoria. Por otro lado van a venir las prostaglandinas, que son las que mencionamos recién. Estas van a actuar como mediadores proinflamatorios que también inducen vasodilatación y sensibilización de los receptores del dolor. Ya las prostaglandinas están muy relacionadas con la respuesta al dolor. Todo esto ocurre mientras los macrófagos fagocitan a los microorganismos y a su vez inicia la reparación del tejido, que ya es otra fase, que no lo vamos a ver ahora, pero para que lo sepan. Esto es básicamente la inflamación. Por último, tenemos las células natural killer. ¿Ya? Estas se van a originar en la médula ósea. Estas también maduran, como lo dice su nombre, en la médula ósea, maduran también en el timo, en el vaso y en los tejidos linfáticos. ¿Ya? Las natural killer tienen una función citotóxica, es decir, que inducen la apoptosis de las células infectadas y tumorales. ¿Ya? Por eso son muy importantes. También tienen su función productora de citoquinas, es decir, que secretan interferón gamma, que es este interferón, y factor de necrosis tumoral, ¿ya? Que activan a los macrófagos y a las células dendríticas, que también lo vamos a ver a continuación. Lo que hacen los natural killer es que reconocen las moléculas del sistema de histocompatibilidad mayor, ¿ya? Que significa MHC. Está la clase 1 y la clase 2, ¿ya? Estas van a reconocer las moléculas de histocompatibilidad mayor de la clase 1 en las células normales, ¿ya? Lo que va a evitar que las células naturales killer las ataquen, ¿ya? Muchas células infectadas por virus y tumores reducen o duplican la expresión de moléculas de histocompatibilidad mayor clase 1, permitiendo que las células natural killer las detecten. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando tienen esta molécula, pasan como desapercibidas para los natural killer y estas no las atacan. Pero, por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad que ataca este sistema de histocompatibilidad mayor clase 1 y, por ejemplo, lo desaparece aquí, o por ejemplo lo duplica, lo aumenta, es cuando la célula natural killer la detecta, ¿ya? Y ahí es cuando produce la apoptosis y todo esto, ¿ya? La lisis celular. Así es como funcionan las natural killer. Por último tenemos las células dendríticas. Sí, las células dendríticas, que también se van a originar en la médula ósea, ¿ya? Estas están muy ligadas a la detección de patógenos, ¿ya? Es decir, que van a reconocer estos patógenos a través de receptores de reconocimiento de patrones, que son los PRRS, ¿ya? Como los TLR que vimos delante, ¿ya? Lo que van a hacer es que van a detectar patrones moleculares asociados a los patógenos, ¿ya? En su estado inmaduro, las células dendríticas capturan antígenos mediante la fagocitosis, endocitosis y macropinocitosis, ya que son como distintas maneras de comerse un microorganismo, ¿ya? Por otro lado, tiene otra función que es la presentación de antígenos, ¿ya? Esto está más ligado a la inmunidad adquirida. Y si no me equivoco, también la van a ver más adelante con la EMA, ¿ya? Que es cuando las células dendríticas, en su estado maduro ya, migran a los ganglios linfáticos, donde van a presentar estos antígenos procesados en las moléculas del sistema de histocompatibilidad mayor, clase 1 y clase 2, a las células T, ¿ya? Y esto va a iniciar la respuesta inmune adaptativa. Ya estas van a interactuar con las células T, CD4 y CD8, proporcionando señales coestimuladoras necesarias para su activación y diferenciación en las células efectoras y de memoria, ya que estas células están muy ligadas, como lo dije antes, a la respuesta inmune adaptativa, ¿ya? Que igual lo van a ver más adelante, pero es cuando se reconoce un antígeno para atacarlo en el futuro, en el caso de que el organismo se vuelva a exponer a este microorganismo, ¿ya? Por eso se dice de memoria, para recordar este microorganismo.